Furia Bebé. Furia Bebé. Nunca más dormirás siesta. Aquí estamos de vuelta, amigues. Hubo que sacar a Daniela del aire porque estaba realmente hundiéndonos. Pero estamos para un gran... Estamos en un gran momento porque necesitamos su información, así que la tenemos en línea. Y aquí con nosotros a Nikki Becker con su nombre para triunfar. Hoy la verdad es que el tema es justamente el tema... Es que el escándalo en el que estamos ecológico, que es Argentina en llamas. ¿Estás ahí, Nikki? Hola, ¿cómo andan? Bueno, Hola, sí, que vengo con algo bastante catastrófico, esto de Sí. Argentina en llamas, así es el título de hoy. Sí, es que es así. Bueno, para contarles un poco de esto de cómo es que Argentina básicamente se está incendiando, no sé si se acuerdan que es muy conocido esto de el iceberg feminista, en donde te muestran, por ejemplo, que lo que se ve termina siendo, un asesinato y abajo de todo está la sexualización del lenguaje. Un poco les traigo eso, pero a nivel ambiental con esto de los incendios. Un poco decir, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué se imaginan que es lo que se ve? Bueno, el incendio. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, les voy a contar un poco de las diferentes provincias. En el delta del río Paraná se registraron desde que empezó el año más de 25.000 focos de incendio y ya se perdieron 90.000 hectáreas, que es un montón. Pero no es solo ahí. El delta de Paraná, vieron que se estuvo hablando más o menos con esto de la ley de humedales, que ahora lo vamos a estar hablando un poco más adelante. Pero ahora también se agregó Córdoba, por ejemplo, que hace más de 2 meses que no llueve en Córdoba y ahora se están entrando en una temporada muy muy fuerte de vientos y los incendios ya arrasaron con más o menos 14.000 hectáreas, también un montón. Y también lo importante ahí es que se evacuaron ya más de 150 personas, o sea, hay personas que, la casa se les incendió y tienen que irse a vivir a otro lado. Lo mismo en Formosa también alertaron que ya hay más de 40.000 hectáreas quemadas, en Corrientes están en alerta roja, o sea, la situación está Sí, esto es importante, muy esto es importante para que puedan linkear, porque cuesta hacer la conexión de directamente qué tienen que ver nuestros consumos, eso con lo otro que no podemos controlar, pero que sí podemos tener, aunque sea un pequeño impacto sobre eso. Con esto que estás contando, porque claramente afecta a personas. Entonces, suele, como hablábamos la otra vez, que tu columna estuvo buenísima por esto que planteabas de por qué es una falacia de que estas son luchas de chetos o este tipo de cosas. Porque son los primeros afectados, las personas que justamente viven en comunidades donde se les quema todo y se tienen que ir. No son las ciudades. A las ciudades nos llega el humo y nos quejamos. Totalmente. Es gente que vive en otras situaciones donde todo es diferente y donde se tienen que ir y donde... tiene relación directa con el campo nacional y popular y las cosas que pide y exige este campo. Exactamente. Y para hablar de eso, eso es la punta del iceberg, ¿no? O sea, qué es lo que vemos en las noticias, fotos que vemos que nos impactan. Si bajamos un poquito, después lo que se suele hablar es, ¿quién es el culpable? ¿Cómo empezó esto? ¿Cuál es la causa? Y ahí no es que todos los incendios que están pasando tienen la misma causa, pero sí tienen algo en común. Hay como 2 grandes focos de incendio, como les decía. Está lo que es el delta, que tiene que ver más con los humedales. Los humedales son alrededor de 1/4 del país y cumplen un rol muy, muy esencial porque son reguladores hídricos, también de carbono y soporte de biodiversidad. Entonces, con todo lo que pasó en los humedales, es que no hay una ley ni siquiera que regule qué es lo que se puede producir ahí y que está unido con esto que decía Imbo de nuestras acciones individuales, qué es lo que podemos hacer, porque tiene mucho que ver ahí con la ganadería. Y con la manera de producción, perdón, que lo explicaste muy bien, busquen la columna de la semana pasada de Nikki, que lo explicó muy bien, pero digo, te lo dejo como pregunta, quizás para la próxima. ¿Cómo se puede hacer para ganarle al sistema con las reglas de este sistema? Digo, es muy difícil cambiar el sistema de producción agropecuario si no hay una decisión desde muy arriba. ¿Cómo se hace para poder seguir estando? Total, yo creo que dentro de estos mucha presión márgenes social, muchísima, y es lo que
cada vez se está generando más. Igualmente me gustó, lo podemos dejar para la columna que viene, para hacerlo como un poco más profunda esa pregunta, que creo que al fin y al cabo es lo que tenemos que lograr. Como si tenemos esa respuesta, lo tenemos todo. Pero hay bastantes puntos como bastante interesantes. Pero bueno, ponele, el humedal para mí es un claro ejemplo de eso. Les aseguro, o sea, díganme ustedes, si no, hasta hace 3 meses yo no había escuchado prox la palabra humedales. O sea, ni la había no era parte de mi vocabulario, y estando en el mundo ambiental. Entonces, en el común de la gente ni siquiera sabía lo que es un humedal. A partir de ahora, estos temas se empiezan a instalar, entonces es más difícil un poco hacer la vista gorda dentro de lo que es la política. Por ejemplo, la ley de humedales se cayó 3 veces. 3 veces se trató de que pase esta ley para regular este tema de la producción, y cayó por todo el lobby que hay y por toda la presión que se hace de diferentes sectores. Ahora, con toda la presión que se está haciendo, tanto los tuitazos, la gente en redes sociales... Ayer, gracias a todos los activistas también, que salieron... Es más difícil. Hubo represión, obvio, la policía de la ciudad, como siempre, llevándose gente de los pelos, que después las liberaron, pero digo, si hay, les ambientalistas y los que estaban ayer estaban con un marcadorcito, con un crayón y un cartel con una foto de un chancho, o sea, please. Y gracias a todos los activistas que pusieron el cuerpo ayer. Sí, ahora vamos a hablar un poco también de eso, que se relaciona obvio mucho con el tema de qué pasó ayer, también de las represiones. Pero bueno, ese es el tema del Delta entonces. Cuando hablamos un poco de las causas, sí, en el Delta tiene que ver con las actividades socioproductivas del agro, las actividades inmobiliarias. No todas, eso también hay que entender, no es que hay que meter a todo en la misma bolsa, pero tiene un poco más que ver con eso. Pero también está lo que está pasando en Córdoba, que si bien está pasando hace menos tiempo, entonces se tiene todavía menos información, no tiene que ver con esto de los humedales, sino con el tema de la sequía y el cambio climático, que es donde nos vamos a ir ahora metiéndonos más. Entonces, el contexto en el que está pasando todo esto, tanto en Argentina, pero también en el resto de la región, tiene que ver con una sequía producida por el cambio climático. ¿Se acuerdan? Al principio de la primera columna hablamos que una de las consecuencias de la crisis climática tenía que ver con las olas de calor, con las olas de frío, y también con esto de las sequías y las inundaciones. Argentina en este momento está teniendo una sequía muy grande, que ¿qué es lo que hace? Que de repente alguien pueda llegar a tirar un cigarrillo y se prendió todo, pero muy rápido, y que ni siquiera se pueda contener. Por eso digo que no es tan claro, no es que te digo, bueno, lo empezó esta persona. No, muchos son intencionales para justamente cultivo de alimentos para ganado, y otros son fruto del desastre ecológico, básicamente. Claro, total. O sea, el desastre ecológico hace que sea todavía peor. Bueno, acaba de salir el sol, eran recién las 10 de la noche, ya somos el trópico directamente. Total. Bueno, eso también es interesante para ver. Vieron que siempre se habla esto de, bueno, la crisis climática es una problemática del futuro. Bueno, no es tan así, y Argentina lo está viviendo en primera persona, pero es importante que lo linkeemos. Y por eso yo diría que el cambio climático lo metería como abajo del iceberg, porque nadie habla que en realidad todo esto está potenciado a partir de ahí, porque no conviene tampoco que se hable. Y también está bueno porque vieron que se genera como esta falsa dicotomía entre economía y ambiente, productividad y ambiente. Total. Cuando en realidad, o sea, alrededor, para apagar estos incendios, se gasta alrededor de 22 millones de pesos. ¿Por qué? Por los helicópteros que hay que mandar, por los brigadistas, pero también por el sistema de salud que tiene que atender a gente con problemas respiratorios en medio de una pandemia. Se termina gastando 22 millones de pesos el Estado. O sea, no es que, bueno, se entiende como es una dicotomía que también nos da para hacer una columna entera de esto, pero me parece que también es un dato interesante a tocar, y también un poco la responsabilidad del Estado, porque la comunidad científica nos viene hablando del cambio climático hace muchísimos más de 30 años. Ya se habla que la sequía va a ser, es en realidad una consecuencia del cambio climático. Entonces los estados, más allá de emitir menos gases contaminantes, que lo hablamos un poco la semana pasada, también tiene que asegurarnos como el criterio de adaptación, que es bueno, estar preparados a que puede llegar a haber un incendio y reaccionar todavía más rápido, porque ahora lo que está pasando es que realmente son muchísimos y cuesta mucho. Pero bueno, el Estado tiene que hacer de alguna forma, hacer todo lo que tenga para que esto no pare, porque como decía al principio y lo decía mismo también, ya van 150 personas afectadas, evacuadas solamente en Córdoba, y está afectando a gente, a la vida de la gente, también a nivel salud, o sea, está como yéndose de las manos realmente. Por eso... El otro día también es difícil de explicar esto, por eso solo te lo tiro para alguna vez que lo expliques, cómo es esto de que se cuenta hasta qué día teníamos recursos y los gastamos el mes pasado. Como... ¿Sabés qué?
Sí, sabés que justo les iba a hacer una columna de eso yo, porque dije, bueno, bien, eso se llama el default ambiental. Sí. Pero después pasó todo esto y es como Sí, un montón de obvio. cosas que pasaron esta semana. Sí, pero bueno, sí, también es sí. interesante que igual, más allá de que esto pasó el 22, más allá de que vaya pasando más tiempo, también lo podemos charlar, porque es interesante para linkear con la primera pregunta y con el tema del consumo. Así que dale, eso también lo podemos dejar. Y creo que un poco el cambio climático, entender que no es un problema de futuro, que ya llegó, viene a demostrarnos que de la manera que producimos, que consumimos, además de que es injusta, que es insostenible, que es algo que ya sabemos, no se puede mantener con un nuevo factor que no estamos teniendo en cuenta, que es el cambio climático. Entonces, hay varias prácticas que antes eran toleradas, porque estaban aceptadas culturalmente, que ahora ya no, porque inevitablemente hace que nos prendamos fuego, y lo estamos viviendo en primera persona. Me parece que este es el mensaje que nos tenemos que quedar de la situación que está pasando. Y también les traigo el primer challenge, no sé si se acuerdan que yo quedé en traerles algo. Esto no, Sí, yo estoy acá, haciendo algo tan concreto. Les sigo perdonando un poco porque, bueno, pasó esto. Estoy acá yo, ¿me escuchan? Lanzamos... Sí, como adentro del centro de la Tierra. Pero Estoy, bien. hola. Estoy, Ahí, está, ahí aparece, Ok. vale. Perfecto. Desde Jóvenes por el Clima lanzamos una petición en Change, pero con un objetivo muy claro de tener una reunión, primero con el ministro de Ambiente, que es Cabandier, pero también elevar esa reunión a poder llegar a reunirnos con el Ejecutivo y que nos den una respuesta a lo que esté pasando. La lanzamos hace 24 horas y ya tenemos más de 50.000 firmas. cosa que Yo es la una locura. compartí, la conté al aire, Niki. Sí, ahora pongo todos los datos, las quiero a las 3 firmando la petición, ya firmé. compartiéndola en todos lados. Entonces, el Ahí primer vamos. challenge no me pueden fallar. En el resto se las perdono un poco, pero en esta no. Greta Thunberg, no sé si se acuerdan de Greta, Por niña supuesto, de- pues ya la matamos. Cada vez que usás papel de más, ella va perdiendo vida. Bueno, Greta la firmó, la compartía la petición, cosa que también le da mucha potencia, porque también demuestra que, así como el año pasado hablábamos del Amazonas, cuando el año pasado nos preocupábamos por Australia, ahora nos tenemos que preocupar por Argentina y el mundo está mirando a Argentina y nosotros tenemos que hacer algo. Por eso está el tema de la petición, que es muy importante. Está en el Instagram de Jóvenes por el Clima, que es @jóvenesporelclimarg, comparte la misma A. También la pueden encontrar tanto en mi Twitter, en mi Instagram, que es @NikkiBecker. Ahí está el link, está la petición. Es importante que la firmen y que la compartan. Y también está un nuevo tuitazo. ¿Vieron? Yo les dije desde la primera vez que vine que ahora el ambientalismo se copó con Twitter, así que hacemos un nuevo tuitazo que tiene que ver con esto de los incendios, que va a ser el jueves a las 19 horas. Así que, y también está toda la información en el Instagram de Jóvenes por el Clima que les dije, así que tanto ustedes como las personas que están escuchando, que compartan esto, va a ser un gran paso para que más personas se enteren de lo que está pasando y para que realmente se tomen las acciones que se tienen que tomar. Y después, que también tiene que ver, pero no lo podíamos dejar de hablar, es lo que me pedía Bimbo que hable la semana pasada, que es del 25A, de ayer, de la acción que se hizo por el potencial acuerdo con China para instalar granjas de cerdos. Lo que pasa con esto es que, primero, estuvieron muy mal los datos. Es el problema que se armó ya hace como un mes más o menos, que se anunció que iba a estar este potencial acuerdo, y del sector ambiental salimos muy enojados, sobre todo por la falta de información que había, que de hecho, miren esto. Ayer se filtró como un leak de ciertas cosas, de cómo Total, va a ser, de cómo ni van a ser siquiera los fue información planes, oficial. no fue información oficial, sí. Total, pero escuchen esto, se decía que se iba a aumentar la producción a 100 millones de Sí. cerdos, y después terminó siendo que era a 10 millones. O sea, Sí. y la respuesta de Cancillería fue que se confundieron un cero. Cambia, No sé si escribieron a alguien cambia ahí o todo. ¿Qué pasó? Sí. No les gustó el movimiento que se armó, pero cambiaron un cero. O sea, por un lado mucho mejor, porque digo, no es lo mismo para nada las consecuencias que iba a traer, teniendo en cuenta que iba a aumentar a 100 millones que aumenta a 10 millones, y además en un periodo de 5 a 8 años, entonces la situación cambió bastante, pero sí es un poco como el reclamo este de que así como está el acuerdo, sin que nos sentemos con especialistas, sin tener la información oficial, es algo que no está bien manejado. Y ayer se hizo una marcha, yo personalmente no estoy de acuerdo con una marcha presencial en este momento, pero sí ayer hubo represión en medio de una marcha súper pacífica, donde compañeros y compañeras fueron a manifestarse frente a este acuerdo y en general sobre los temas ambientales. Y hubo una represión, a 2 chicas las agarraron, no las querían liberar, fue como una situación bastante angustiante para la gente que estaba ahí.
Y sí, también me gustó mucho lo que hizo una organización, Eco House, que lo que hicieron fue, como no estaban de acuerdo con esto de juntar a mucha gente en tiempos de pandemia, hicieron una acción de todos zapatillas, que después las donaron, simbolizando como esto de toda la gente que hubiese ido a la marcha si no estaríamos en medio de una pandemia. Así que eso me pareció muy copado, y también contarles un poco qué fue esta movilización, también esto que decía mismo de la represión que pasó, que no me parece un detalle menor. Sí, la verdad, sí, no, está todo muy complicado, y es importante que, sobre todo acá que sabemos que el campo nacional popular, que deje de pensar que estos son problemas de chetos, que somos Nicole Neumann salvando un perrito, que no hacer un desnudo por el cambio climático en el Obelisco, sino que es justamente pensar en los que menos tienen y los primeros que se joden cuando todo se empieza a pudrir y a calentar. Exactamente. Nikki, ¿repetís tu Instagram para que te podamos seguir yo y todos los que te conocen? Sí, @Nikki Becker. Nikki es CK y latina, y Becker es B larga ECKER. ¿Y cuál era el challenge? Ni siquiera me escuchaste la tarea. El Lo nombre de- era firmar la petición. Encontré una chica pero que vive en no, Amber pero y esto- tiene 24 años. No, Nikki Becker, esperá. Bueno, las viejas. No, Decí- eso, firmar la petición es re fácil, Nikki. Pensé que el challenge iba a ser tipo. Dejar de comer no sé qué. Esta No, semana yo me les digo juntan la verdad, todos. les Esta digo es la verdad, semana yo sin les lácteos parece- mundialmente. Le daba 4 cosas para hacer, o sea, compartirlo del tuitazo, firmar la petición y encima, no sé, no comer carne por 5 días, para mí no me iban a cumplir Yo ninguna. Entonces dije, prefiero ir con poco, asegurarse que lo haga. todo, mami. Es la Semana Mundial sin De a lácteos, poco, vamos podrían. escalando. Es la Semana Mundial sin lácteos, podrían por lo menos hasta el viernes hasta el domingo intentarlo ya. Yo no Bueno, tengo ningún listo, dale. problema. Hagamos eso, y quiero que la semana que viene nos cuenten a ver cómo les fue, si probaron alguna receta nueva, por lo menos que nos traigan algún dato, algún tip la semana que viene. Nikki, no te encuentro chicas que viven en países nórdicos, con perritos, que no, o sea, Pero a ver, realmente Nikki, podés te lo ser digo de esta. nuevo. NICK y latina, y Becker Sí. con B larga ECK. Sos un viejo, Virginia, al toque. Bueno, lo aparece. primero que encuentro es Nikki Becker, una persona de que vive en Amberg y tiene 24 años. ¿Qué? No, esa definitivamente no soy yo. Esto es algo que se puede solucionar fuera del aire muy fácil, como por ejemplo Sí. yo pasándote la cuenta de ella, ¿te das cuenta? Es, Yo te la paso, Virgen, es de en Insta. vez de estar gritando al aire, no encuentro a Nikki Becker. Pero para Madre que de la gente la Dios. siga también y lleguen a la petición. La gente ya la encontró, sos vos la vieja que no encuentra a Nikki Becker. Ahí está, ahí Miren la está. Nikki Becker que encontré, ahora la van a ver. ¿Cómo confunde? la Después gente. mandámela. Bueno, yo ya firmé la petición, así que la primera parte de la tarea está hecha, ahora la voy a compartir Libre. también en redes. Ahora larga la Eh, leche, hija de puta. Que la leche, yo no tomo leche, hija de puta, lo que no me, Bueno, lo que me- Hija de puta. Leche de lo que me túpano. cuesta es lo que me cuesta es el mendicrín, chiquis, pero ya lo vamos a lograr. Yo te Bueno, dije cuál es. Yo Pero probé bueno. uno vegano, estoy comiendo uno vegano muy bueno, que después les paso el dato, creo que es de Felices las Vacas. Así que es reemplazable, es reemplazable. Sí, es reemplazable, absolutamente que sí. Bueno, muchas gracias, Nikki. Ya estamos compartiendo todas el Change.org, la petición. Perfecto, nos vemos la semana Gracias, que ya encontré a Nikki, no me la manden más. Gracias, Nikki. Ah, todas las- Qué pesada.